Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y voy a empezar con esta definición. La toxicología se ocupa del estudio de todas aquellas sustancias que pueden ser nocivas para el organismo y su impacto en la salud. El mundo está lleno de sustancias y acá viene lo importante, también tóxicos ambientales que no se ven ni se sienten, pero están en todos lados. Traje a una eminencia para hablar del tema, ya te lo presento, él es el doctor Carlos Damín, médico y doctor en medicina, especialista en toxicología y en salud pública, jefe de la división de toxicología y director del Hospital Fernández, profesor titular plenario de toxicología de la UBA, director de Fundartox e integrante de la red científica internacional de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Gracias por invitarme y estar acá. Un gusto. Muchas gracias por venir. Doc, bueno, tenés muchísima experiencia en el Fernández, más de 30 años en toxicología. ¿Qué se suele ver ahí viernes, por poner un día, sábado a la noche? ¿Con qué se encuentra una guardia de toxicología? Bien, vos te referís a la guardia, exclusivamente a la urgencia. La toxicología es como que tiene dos áreas. Un área que es la urgencia, y por otro lo que es la contaminación o la exposición, que puede ser ambiental, puede ser laboral, a lo largo de mucho tiempo. Entonces, en la guardia básicamente lo que el Fernández ve son intoxicaciones con sustancias de abuso, con sustancias psicoactivas. En primer lugar el alcohol, en segundo lugar claramente tenemos a la cocaína, en tercer lugar se pelean entre los psicofármacos y las sustancias sintéticas como el éxtasis, que hoy tenemos mucho. Y después, bueno, dependiendo un poco la estación, durante la estación del año, durante la época invernal, tenemos muchos intoxicados con monóxido de carbono. Y después, bueno, siempre tenemos muchas intoxicaciones que pueden ser accidentales, mordeduras, picaduras de algún insecto, que eso también es de toxicología, o por guardia me refiero, ¿no? E intoxicaciones quizás accidentales o intencionales con otros tipos de medicamentos que no son sustancias de abuso. Gente que tomó demasiado ibuprofeno o demasiado paracetamol o se intoxicó con una comida, eso también es de la toxicología. Eso es lo que habitualmente vemos, pero el 50% de nuestra demanda en el hospital es por sustancias de abuso y el alcohol lidera claramente principalmente. Doc, Argentina es el primer país en consumo de psicofármacos de América Latina. Corregime si me equivoco. No, es correcto. ¿O uno de los primeros? No, es correcto. La Argentina es una consumidora importante de todo lo que son sustancias de abuso. Somos el tercer consumidor de América de alcohol, después de una isla que se llama Dominica en el Caribe y de Estados Unidos, pero consumimos 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. En promedio, realmente eso es enorme la cantidad de alcohol que consumimos. Con el promedio mundial es de 6 litros, no llega a 6 litros y medio, nosotros estamos en 10 litros. Somos un país muy consumidor de marihuana, somos el segundo consumidor de América de marihuana, el tercer consumidor de sustancias sintéticas, el tercer consumidor de cocaína de América y el primero de psicofármacos. Consumimos mucho clonazepam, mucho alprazolam y mucho lorazepam. Y en eso claramente tenemos distintas motivaciones o variables que influyen. Por un lado es la demanda de la gente, los argentinos demandamos muchos medicamentos normalmente, influye mucho la publicidad que debería estar prohibida, un medicamento no necesita ser publicitado y debería prohibirse como medida de salud pública, influye mucho la lapicera fácil de algunos colegas, que nosotros trabajamos mucho en la Facultad de Medicina para que esto no ocurra con los médicos nuevos, pero bueno, muchos médicos prescriben muchos medicamentos. La farmacia muchas veces dispensa cuando no se tiene receta y eso tampoco debería ocurrir. Entonces digamos que todo atenta para que estemos en el primer lugar de América en el consumo de estos psicofármacos. Doc, y en cuanto a las benzodiazepinas, donde el clonazepam es una de ellas, ¿sentís que, aparte de lo de la lapicera fácil,
y más la automedicación, como que se está naturalizando ese consumo, desconociendo el impacto negativo. Está absolutamente naturalizado, y además está naturalizado primero por ignorancia, por desconocimiento, por falta de información, por falta de campañas de parte de los ministerios de salud, tanto de nación como de los provinciales, donde no hacemos una campaña de prevención del consumo de medicamentos claramente en esto, pero está muy naturalizado, y de hecho los argentinos tenemos esta cosa de pedir medicamentos, ¿no? Nos tomamos un cuartito, estoy muy ansioso, anoche no dormí bien, ¿me podés dar un medio comprimido de eso que tomás vos, que toma mamá, que toma mi mujer, que toma mi hermano? Entonces nos vamos pasando. Los argentinos normalmente convidamos y pedimos medicamentos, y eso no está bien, porque los medicamentos son buenos para una persona y pueden no serlo para otra. Bien, justamente fuera al aire hablábamos del DSM, ¿no? Que es este manual de la psiquiatría, que es como la Biblia de psiquiatría, donde define las enfermedades mentales. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Somos todos enfermos mentales, de Allen Frances, y él dice, ¿no? Habla de los abusos de la psiquiatría, de que muchas veces incluso se medicaliza la tristeza. Cosas que no se medican, y eso colabora un poco también, ¿no? La lapicera fácil que decís. Eso es tremendo, porque hemos medicalizado muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y hoy por hoy muchas veces confundimos tristeza con depresión. Ya. Y la verdad es que cuando alguien pierde un ser querido, se separa, falleció en la mascota, está triste, no está, definitivamente no está deprimido. Sin embargo, ha habido un giro en la sociedad. La sociedad como que prefiere estar deprimido y no triste. Hoy es poco cool decir estoy triste. De hecho, si vos te pones a pensar quién fue la última persona que escuchaste decir estoy triste, la gente no está triste, te dice ando medio depre, ando medio bajón. Sí. Esto es tremendo porque cuando a alguien, como decíamos, le pasan estas cosas que conducen a la tristeza no se medica, hay que transitarla, hay que tener paciencia y esperarla. Los duelos hay que vivirlos y se pasan. Si uno no los vive, no se terminan nunca, ¿no? Y en cambio la depresión es una enfermedad mental seria que puede ser mortal. En muchos casos la depresión termina con el suicidio de alguien. Entonces, bueno, eso sí requiere una medicación. Claro. Ahora, confundir tristeza con depresión hace que se tomen cantidad de antidepresivos innecesariamente, que después termina, como hablábamos recién también, en el Río de la Plata, y eso es lo que encontraron, bueno, encontramos tanto en el estudio que se hizo en el Fernández como en el del CONICET, porque tenemos una población sobremedicada y polimedicada. Es decir, tomamos de lo que tomamos mucha cantidad y además tomamos muchos medicamentos. Vos fíjate que al argentino el ibuprofeno de 400 no le gusta, quiere el de 600. Y si alguien tiene unas líneas de fiebre, no quiere el paracetamol de 500, quiere el de 1 gramo. Bueno, así somos para todo y no es bueno. Muchas veces los medicamentos tienen un impacto en la salud que no es bueno. Todos los medicamentos son muy buenos para alguna cosa, pero todos, sin excepción, tienen efectos secundarios, es decir, otros efectos no nocivos, pero que no son los esperados, y efectos adversos. Te lo hago claro, la aspirina, vos tomás una aspirina, el dolor de cabeza se va, pero la sangre queda durante casi una semana con una alteración en la coagulación, porque la aspirina también es un antiagregante plaquetario. De hecho, a gente para evitar el infarto le hacen tomar una aspirina chiquita. Es decir, que cuando uno toma la aspirina para el dolor de cabeza altera la sangre, eso es un efecto secundario. Y a su vez genera acidez, porque es un ácido acetilsalicílico. Eso es un efecto adverso. Esto le pasa a todos los medicamentos, aunque a veces la gente no se dé cuenta, le pasa a todos los medicamentos. Por eso no se deben tomar nunca medicamentos innecesariamente. Bien, fuiste muy claro, Doc, y como bien lo dijiste recién, un antidepresivo bien usado te salva la vida directamente. Sí, claro. O sea, eso definitivamente, claro, los medicamentos son buenos bajo prescripción médica y con una indicación precisa. Lo que no tenemos que es tomarlo para cosas que no son. Una tristeza no se medica. Bien, quiero que me cuentes un poco, que me resumas este estudio de residuos cloacales que se hizo en el Fernández, porque coincide un poco con otro que hizo el CONICET hace muy poco. ¿De qué se trata esto para empezar a entender el tema? Bien, mira, se había hecho hace ya algunos años con una tesis doctoral un estudio entre el Fernández y el Hospital Gutiérrez analizando en la cloaca de salida principal de los hospitales, se tomaban muestras de esos residuos, de los efluentes cloacales, y se analizaba qué es lo que salía del hospital.
Y de un hospital, claramente es un lugar donde está toda gente enferma que recibe mucha medicación, entonces veíamos qué cosas salían. Para poner en claro y para informarle a la gente, imaginémonos que todo lo que nosotros tomamos como medicamento se metaboliza en el hígado y se elimina por orina. En algunos casos la medicación sale prácticamente igual que la que se tomó. Tomamos, no es el caso de la aspirina, pero tomamos un antibiótico y así como entra, tiene su efecto donde queremos que lo tenga y se elimina por orina como molécula exactamente como la tomamos. Y otros no, otros se metabolizan en el hígado y eliminamos por orina los metabolitos. Cuando nosotros imaginamos en la Ciudad de Buenos Aires, somos en la Ciudad de Buenos Aires 3 millones de personas, más vivimos otros, en total con el conurbano totalizamos entre 15 y 16 millones de personas. La orina de las 16 millones de personas va al Río de la Plata, no hay otro lugar posible, va todo al Río de la Plata. Entonces el CONICET lo que hizo es estudiar el Río de la Plata, estudió el agua del Río de la Plata y vio qué medicamentos tenía. Bueno, nosotros en el Hospital Fernández lo que nos encontramos era que había determinados tipos de antibióticos que nosotros usamos mucho, muy concentrados. Eso generaba en la salida de estos efluentes el crecimiento de algunas bacterias que nos servía para poder ver el impacto del uso de los antibióticos y por qué tenemos algunas enfermedades intrahospitalarias, algunas infecciones intrahospitalarias que la gente sabe que son graves. Para eso nos sirvió este estudio. El del CONICET nos sirve para saber qué es lo que está ocurriendo con toda la sociedad, porque en el Río de la Plata es la sociedad entera, no es la de un hospital. Es la de todos los hospitales más la de los 18 millones o 16 millones de habitantes. Bueno, ahí encontraron que hay mucha carbamazepina, que es un antiepiléptico, una medicación muy utilizada. Vieron que había mucho ibuprofeno, la sociedad argentina usa mucho ibuprofeno. Había mucho paracetamol y a su vez había mucho sildenafil. Vos fíjate que esto es un dato para tener en cuenta. El sildenafil, que es un medicamento que se usa mucho para la disfunción eréctil, para la impotencia sexual de los varones, y que se mal utiliza mucho. El sildenafil es una medicación que tiene una indicación muy precisa y que la utilizan muy bien los urólogos en personas que tienen necesidad. Claro. A partir de ahí, y es un medicamento de venta bajo receta, debería venderse con receta y la farmacia dispensarla quedándose con esa receta. Esto normalmente no ocurre y vemos con preocupación por ahí que varones de 18, 20, 22 años lo usan por ahí para evitar un fracaso en una situación de relación sexual, por ahí para asegurarse de no tener un fracaso, para estar seguro. Esto es tremendo porque realmente estamos usando y abusando una medicación que es para una situación puntual innecesariamente, seguramente en una persona de 20 años. Y si no, bueno, por ahí puede haber otros problemas que enmascaramos utilizando el sildenafil. Bueno, hay mucho sildenafil en el Río de la Plata y eso nos está mostrando que estamos vendiendo seguramente mucho más de lo que se precisa. Bien, clarísimo. Me voy metiendo en las últimas dos. Quiero hablar un poco de toxicología invisible y plantearte la siguiente situación, quizás teatralizarla, porque vos me encanta que dijiste una vez, frente a todo esto hay que buscar el equilibrio para una vida saludable. Tampoco hay que obsesionarse, ¿no? con todo lo que encima potenciado con las redes. Yo te pregunto, por ejemplo, bueno, doctor, me dicen que coma pescado que me hace bien, pero por otro lado leo que tiene mercurio. El atún es el pez más grande que se come a todos los otros, es último en la cadena de depredadores, está lleno de mercurio. Digo, por ejemplo, doctor, no quiero comer pescado. ¿Puedo suplementar, por ejemplo, con omega 3? ¿Es compatible lo que estoy diciendo? ¿O puedo comer pescado? ¿Qué sabemos de eso? Con el mercurio. Bueno, a ver, es muy bueno que la gente coma pescado y la verdad que si bien es cierto, por ejemplo, que el atún, como es un pescado más grande, se va comiendo a los más chiquitos, los medianos se comen a los más chiquitos, se va concentrando en algunas especies el mercurio. Y el mercurio está en la naturaleza y lamentablemente se va concentrando, lo que no quiere decir es que vaya realmente a generar alteraciones en la salud. Así que a mí me parece, y yo siempre recomiendo a la gente que esté muy informada, que lea, que se informe, pero que no se asuste. Hay cosas que no son para asustarse.
Otro tema, por ejemplo, distinto es el del arsénico en el agua. En el ¿no? agua. Sí. Hace poquito tuvimos un estudio del ITBA, que es un estudio muy, muy bueno, donde analizaron muchas áreas del país, especialmente muchas áreas del conurbano bonaerense, y nos encontramos con que tenemos unas concentraciones de arsénico muy altas. El arsénico es una enfermedad muy vieja en nuestro país, está descrita ya por principios del siglo pasado en una ciudad de Córdoba, y que sabemos que el arsénico hubo en algún momento de las eras geológicas un mar de arsénico que avanzó, chocó contra los Andes y ahí quedó. Y por eso hay una franja de muy alta cantidad de arsénico concentrada en la tierra que va desde Santiago del Estero hasta La Pampa, en una zona bien precordillerana. Con las inundaciones, con la actividad humana, este arsénico ha ido corriéndose a lo largo de los años y hoy por hoy tenemos toda una corriente de arsénico que ha avanzado en todo el trazado de la Ruta 5 de la provincia de Buenos Aires y toda la zona de Mercedes, Chivilcoy, Bragado, Carlos Casares, Trenquelauquen, Peguajó, tiene una concentración muy alta de arsénico. Pero además hay otras zonas en el conurbano que tienen muy alto el arsénico. La Organización Mundial de la Salud en su momento, el arsénico no es propio solo de nuestro país, el mundo entero tiene arsénico. Lo que hay que hacer es tener cuidado ¿por qué? Porque está en la tierra, entonces cuando la gente tiene una perforación, porque en su casa tiene una bomba de agua porque no hay agua corriente, o los pueblos que usan agua corriente de perforaciones locales, el agua viene con arsénico, bueno, hay que hacerle un tratamiento especial para poder sacar el arsénico, porque el arsénico es un cancerígeno, pero no produce por tomar un vaso de agua cáncer. El cáncer se produce a lo largo de 30, 40 años de tomar agua con arsénico. Entonces, bueno, la idea es informar, no asustar, la idea es que la gente sea consciente, que reclame si tiene agua con arsénico, que la empresa distribuidora de agua se la dé sin arsénico. Esto lo tienen muy aceitado la gente, he trabajado en algún momento con la gente de Carlos Casares, de Trenquelauquen, que tienen mucho arsénico hace muchos años y vienen batallando. Lo que hay que hacer es exigir que nos entreguen un agua sin arsénico. Pero bueno, en el agua además pueden venir muchas otras sustancias. No nos olvidemos que para los que vivimos acá en Buenos Aires, lo que decíamos, toda esta agua que sale por la cloaca máxima allá por el sur, Quilmes, Lanús, por ahí, y que sale al río, bueno, todos los que vivimos acá también el agua la tomamos de enfrente al aeroparque Jorge Newbery, ahí están las tomas de agua, que el agua vuelve a potabilizarse para poder ser usada. Igualmente nos tenemos que quedar tranquilos, el agua de Buenos Aires es una de las mejores aguas del mundo, ¿sí? Más allá de que tenemos algunas cosas, bueno, el agua es algo natural que contiene, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera lo neutralizamos y somos eficientes en eso, ¿no? Excelente explicación, Doc. Y bueno, y el paciente ese que te dice quiero suplementar por el pescado, ¿qué le diríamos? El tema del suplemento, Claro. y gracias, porque era el otro tema que había quedado pendiente. Está muy bueno que se suplemente, que se tome omega 3 porque es saludable. La idea igualmente es que la gente trate de comer variado. Y no hace falta que vaya a la farmacia y que compre suplementos dietarios. Si uno come variado, come de todo y tiene de todo. Si uno quiere suplementar, puede hacerlo. Pero ojo con los suplementos, porque cuando los adultos suplementamos, los chicos más chicos también ven los suplementos. Y entonces después vienen con que quieren suplementar para tener mejores músculos, para hacer una musculación más rápida en el gimnasio. Y la verdad que todo eso genera una mala actitud que hace que los chicos quieran copiarnos a los adultos, porque los chicos aprenden copiándonos, no escuchándonos, aprenden copiándonos. Esto yo se lo digo siempre a los papás, porque los chicos nunca hacen lo que les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos se cuiden, tenemos que cuidarnos para que los chicos aprendan de nosotros a cuidarse. Bien, Doc, ahora sí te voy haciendo las últimas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un microondas, te dejamos tomar agua, tengo un microondas y quiero calentar la comida en un tupper de plástico? ¿Qué me puede pasar si hago eso seguido? Bien, bueno, esa es otra muy buena pregunta. Nunca se deben calentar ni recalentar cosas en envases plásticos. Bien. Nunca. Cuando uno mete un tupper con comida en el microondas, los plásticos del tupper pasan hacia la comida. Cuando nosotros, y pasan en forma de microplásticos, y no solamente pasan plástico, pasan sustancias químicas.
Durante muchos años, por ejemplo, en el país teníamos los derivados del ácido ftálico, los ftalatos, que en algún momento logramos prohibirlos, que se usaban como ablandadores. Pero bueno, igualmente están prohibidos para aquellos objetos que están destinados a ser llevados a la boca. Por ejemplo, no se pueden usar ácidos ftálicos en los chupetes, ni en las tetinas de las mamaderas, porque los chicos lo muerdan y eso puede migrar y entonces se absorben. Pero sigue habiendo en los tuppers o en los contenedores plásticos. Cuando uno calienta, eso pasa a la comida y uno lo ingiere. A lo largo del tiempo, uno se va contaminando con estas cosas. Y también van los microplásticos. Cuando uno ingiere microplásticos, los microplásticos se van incorporando al organismo y hay estudios que dicen que tenemos microplásticos en el cerebro y eso de ahí no tiene cómo irse, no se puede degradar, no se metaboliza. Entonces, bueno, tenemos que tener información para poder cuidarnos mejor. Hay una frase que decís que la gente se duerme artificialmente y se despierta artificialmente. Es tremendo eso, pero sí, ¿qué? Es frecuente que la Bajame gente... esa frase, ¿qué quiere decir? Es frecuente que la gente tenga trastornos para dormir y entonces toma medicamentos para dormir. Y si no toma alcohol para dormir, que es tremendo, porque el alcohol nunca es un buen compañero del sueño. Produce un sueño rápido y la gente se contenta con eso, pero el alcohol superficializa el sueño, hace que tengamos pesadillas, no dormimos bien con alcohol. Lo recomendable es tomar alcohol hasta 1 hora antes de dormir, pero nunca hasta el momento de irnos a dormir. Eso por un lado. Los que no toman medicamentos, clonazepam, alprazolam, lorazepam, para dormir. Pero además a la mañana, cuando nos despertamos, empezamos con la cafeína. Y entonces tomamos una cantidad de litros de café para despertarnos, o lo que es peor, tomamos algo para despertarnos, algún tipo de medicamento, o tomamos bebidas mal llamadas energizantes. Entonces, es cierto, nos dormimos químicamente y nos despertamos químicamente. Esto podremos corregirlo con algunos hábitos un poquito más saludables, que no son muchos: comer un ratito más temprano, dar una vuelta con el perro antes de dormirnos, tratar de despertarnos. Un café a la mañana no está mal, ¿eh? No está mal. Hay estudios que dicen que un poco de cafeína a la mañana, pero la cafeína no debería tomarse más allá de las 5 de la tarde para no interferir con el sueño de la noche. Bien, ahora sí. Doc, ¿la marihuana también se está naturalizando de alguna manera? Aquel que dice, no, sí, es menos nociva que otro... El segundo consumidor de marihuana de toda América, solamente nos gana Estados Unidos. Y el problema fue, lo otro que apareció fue con el cannabis medicinal, que la gente cree que es una panacea y creen que pueden tomar para cualquier enfermedad cannabis gotitas, que ni siquiera sabemos la procedencia, no sabemos ni quién la hizo, si lo que tiene adentro realmente es aceite, es cannabis o no. Y que muchas veces la gente ha confundido y ha creído que si es lo mismo el cannabis medicinal que fumarse un porro. No, fumar un porro no tiene absolutamente ningún efecto positivo en la salud, ninguno, pero ninguno. No solo malo desde el humo, el cuerpo no está preparado para el humo, no está preparado para la temperatura de ese humo. Y ya tenemos un impacto ahí, sino que además el cerebro está demostrado que produce impacto en determinados lugares, la marihuana, y que produce deterioro neurocognitivo y alteraciones psiquiátricas a largo plazo, o desestabiliza patologías organizadas y estabilizadas, por lo que fumar marihuana nunca y en ningún caso es saludable. Ni por más, ni social, nada. Nunca. Nunca. ¿Nos falta educación toxicológica? Yo creo que nos falta educación para la salud. La toxicología es una de las disciplinas de la salud, pero no tenemos hábitos saludables ni educación en hábitos saludables. Precisamos, y además tenemos que contrarrestar la publicidad de malos hábitos. La publicidad de alcohol es de malos hábitos. La publicidad de medicación genera un hábito nocivo, que es la automedicación excesiva o la autoprescripción. Es decir, la publicidad nos lleva a malos hábitos de salud y no tenemos ninguna campaña que lo contrarreste. Por lo tanto, nos falta mucho. Doctor Carlos Damín, un placer que hayas pasado por Noticias de Salud, te agradecemos muchísimo. Gracias, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás.
Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguimos con mucho más en Noticias de Salud. ¿Sabías este dato? Solo en Buenos Aires se consumen unas 40.000 pizzas por día. Somos un país donde la pasta de los domingos ya es una costumbre argentina. Pero ¿qué pasaría si en un amante de la pizza, la cerveza y las pastas en algún momento de su vida le diagnostican celiaquía? Bueno, tendría que cambiar el rumbo alimentario, justamente en estos alimentos que tienen harina, y lo que me interesa es cómo ese desafío médico, emocional y alimentario. Bueno, para eso traje un experto que sabe muchísimo del tema, ya te lo presento, es el doctor Edgardo Smeckwol, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Gastroenterología Udaondo y médico gastroenterólogo del Sanatorio San Lucas. ¿Cómo estás, doc? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Como mencionaste, el diagnóstico de enfermedad celíaca sin duda te cambia los hábitos alimentarios, te cambia el estilo de vida, te cambia todo. Es una noticia compleja, pero podríamos decir que antes era más compleja que ahora, porque cuando uno empezó en esto hace mucho tiempo, no existía en el mercado tanto del consumo, sea en un supermercado, en un almacén, y menos aún en los restaurantes, no existía la conciencia que existe hoy en un país como es Argentina, que teniendo la suerte de viajar, uno ve que estamos mal en varias cosas, pero en esto, en lo que tiene que ver el conocimiento de la enfermedad celíaca y todo lo que tiene que ver con las posibilidades que tiene el celíaco de acceder a la alimentación que le corresponde, son muy buenas. Pero indudablemente somos, como vos decís, un país con una cultura, por un lado italiana, que se le suma la cultura de la comida rápida, que tiene infinidad de gluten por donde quieras. Y realmente este es todo un tema, no solo aquí, sino que, por ejemplo, como anécdota, hay muchos países, por ejemplo China, donde no era conocida la enfermedad celíaca, y desde la occidentalización de su comida empezaron a padecer celíacos, ¿sí? Así que, y Argentina tiene una tradición de consumo de gluten, de trigo muy importante, algo que también nos diferencia, que también he recorrido bastante de América Latina. La comida en América Latina, en gran parte en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, tenía hasta hace poco muy poco gluten, porque utilizan muchos cereales y mucha chía y un montón de arroz y todo, digamos, es mucho menos frecuente encontrar celíacos en el resto de Latinoamérica que en Argentina, por varios motivos que seguramente van a salir a la luz en esta charla. Bien, y volviendo al principio, ¿qué es ser celíaco? Vamos a plantear el término. Sí, ser celíaco es tener un trastorno, una enfermedad en el intestino delgado, en el intestino fino, ¿sí? Que normalmente tiene unas vellosidades, si uno lo ve microscópicamente, que nos permite absorber la comida y estar sanos, fuertes y andar por la vida. Ahora bien, en individuos que genéticamente están predispuestos, o sea, tienen sus familiares hacia atrás, que han sido celíacos y tenés lo que se llama la predisposición genética a la enfermedad celíaca, en esas personas puede en algún momento dado de su vida desarrollar lo que es la enfermedad celíaca, que no es otra cosa que un disturbio en el cual el gluten, que está en el trigo, avena, cebada y centeno, vos en lugar de reconocerlo como algo amigo, lo reconoces como un enemigo y digamos que estoy tratando de graficar. Decir, frente a esto yo voy a mandar anticuerpos y acá va a haber una lucha.
Y esa lucha entre el gluten que vos decís, que el celíaco, su organismo dice, esto no está bueno, se produce en ese intestino donde esas vellosidades se pierden. Al perderse las vellosidades, el intestino se vuelve lisito y tiene menos capacidad de absorber todo aquello que necesitamos para estar fuertes. Como no absorbemos tan bien, no siempre el contenido de los alimentos pasa, sigue y hay diarrea. Y como ese contenido de alimentos y de vitaminas no pasa a nuestro organismo, el organismo no está tan fuerte y perdemos peso, o tenemos anemia, o tenemos menos calcio y tenemos trastornos del eje fosfocálcico con osteopenia, osteoporosis, tenemos un montón de problemas. Entonces, resumidamente, ser celíaco es tener una predisposición genética que hace que en algún momento, por algún motivo, vos al gluten lo reconoces como algo no amigo y tu intestino se altera, tu intestino delgado está enfermo, ¿sí? Cosa que seguramente iremos hablando ahora, es cómo sabemos todo esto, y ya como primer mensaje, porque cuando estoy diciendo el intestino se altera, el intestino está mal, con la dieta las vellosidades crecen y el individuo celíaco vuelve a una completa normalidad. Bien. Doc, ¿y esto cómo se sospecha clínicamente? ¿Cómo me voy enterando yo, paciente, qué síntomas puedo tener? Sí, la sospecha del paciente y hoy por hoy también la sospecha clínica del médico debería surgir. Hay cosas que son muy obvias y es lo que sucedía hace 40 o 50 años. Se decía, esta es una enfermedad de los niños, no de los grandes, y que siempre tiene diarrea, ¿sí? Y que hace que el chiquito no crezca mucho, por eso los chicos celíacos sabían tener baja talla, y la panza se le inflaba, distendidos, o sea, un chico desnutrido, flaquito, panzón y con diarrea. Ese era el clásico. Al día de hoy sigue, tanto en los niños como en los adultos, sigue existiendo esa forma de presentarse. Es decir, tener diarrea, pero diarrea crónica, o sea, no un día, 2 o 3 días que tuviste una indigestión, sino tener una diarrea que persiste, ir bajando de peso, tener un abdomen que te duele o se distiende. Esos son los síntomas más obvios que ya llevan al paciente a la consulta. Lo que ha pasado en las últimas décadas, que se conocen las formas que se llaman extradigestivas, o sea, más allá del tracto digestivo. Entonces hoy los clínicos o los hematólogos saben que una anemia que no se sabe por dónde viene puede ser que sea celíaco. Los reumatólogos o los especialistas en esqueleto, en todo lo que sea osteolumbar, saben que una osteopenia, o sea, una disminución del calcio en los huesos en alguien no posmenopáusico, a los 50, 60, a los 30, a los 40, y bueno, ¿por qué no se da celíaco? Los ginecólogos y los obstetras saben hoy que una mujer que tiene abortos a repetición o no logra embarazarse, o sea, tiene una infertilidad, tal vez sea celíaca. O sea, hay un abanico de situaciones que tienen que ver con la enfermedad celíaca que no son las más obvias que se conocían hasta hace poco, que son la diarrea y la pérdida de peso. Doc, ¿y cuál sería la prueba diagnóstica? Las pruebas diagnósticas han avanzado muchísimo en los últimos años y todo se resume, afortunadamente, a una extracción de sangre inicial. Porque en la sangre podemos detectar esos anticuerpos que tienen un nombre un poquito complejo, lo podemos mencionar. Hay uno que es el más usual y que con eso ya, digamos, uno tiene una evidencia, se llama antitransglutaminasa, ¿sí? Es un anticuerpo que tiene un valor determinado. Si tenés un valor alto, especialmente si es muy alto, ya te da un indicio muy serio de que ese paciente sea celíaco. Entonces, el primer indicio es cuando el clínico dice, bueno, a ver, por lo que me cuenta este paciente o esta paciente, puede ser celíaco. Vamos a pedirle estos anticuerpos. Hay más anticuerpos, hay especificaciones que las conocemos los médicos, pero digamos que tiene una manera de testearse, ¿sí?
llegó a tal desarrollo todo esto en que lo que te voy a mencionar ahora también está en revisión. El diagnóstico concreto no surge a partir exclusivamente de lo que encontramos en la sangre, sino hoy por hoy todavía lo que se llama el patrón de oro, el gold standard, sigue siendo hacer una endoscopía digestiva, la que conocemos cuando alguien tiene una gastritis, una úlcera o reflujo, y tomar una muestra de este intestino que te mencioné, que tiene las vellosidades, que en el caso del celíaco uno lo va a ver, en lugar de todo rugoso, lo va a ver aplanadito, y vas a tomar una biopsia y vas a ver lo que se llama atrofia de las vellosidades. Y ahí tenés el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Pero como te mencionaba, hay toda una discusión que estamos teniendo en el mundo, especialmente en los chicos, y también con lo costoso que significa las endoscopías, si lo que sacamos en sangre de los anticuerpos hoy por hoy son tan específicos, si no estamos entrando en la era de lo que se llama de la no biopsia. Y de hecho, la Asociación Europea de Gastroenterólogos Pediatras ya dice, miren, si un chico tiene síntomas y tiene más de 10 veces el valor de este anticuerpo, es celíaco, no le hagamos la biopsia. Y esto ahora está llegando a los adultos. Pero hoy por hoy, para tu audiencia, digamos que está establecido que, y especialmente en el adulto, hay que terminar haciendo una endoscopía con esta toma biopsia. Bien, y después llega el tratamiento, es esa dieta sin gluten. Nosotros empezamos hablando de un paciente quizás que se entera de grande, ¿no? Que es celíaco, que era fanático de la pizza, de la cerveza. Bueno, llega el tratamiento y es una dieta sin gluten. ¿Cómo es eso? A ver, imagino, sin la bueno, en lo que avanzó mucho, yo creo que es en la gastronomía, porque hoy por hoy hay una gastronomía celíaca con harinas que no tienen trigo, avena, cebada y centeno, que te aseguro que son indistinguibles, muchas veces más deliciosas o gustosas que lo que se consume. O sea, el celíaco hace su propio pan, hace su pizza, o sabe, aunque es un poquito más caro. Todo esto, sí, esto es un problema. Todas estas harinas al día de hoy son un poco más caras, ¿sí? Y cuando vas a comprar algo ya hecho en una pastelería, si es una dietética que es sin gluten, y todo es un poquito más caro, pero es posible, quiere decir que podés seguir teniendo tu cumpleaños con tu torta, podés seguir comiendo pan, podés seguir comiendo pizza, podés seguir teniendo tus fideos de arroz, o sea, tenés todos unos sustitutos con harinas y con un desarrollo de la gastronomía hoy que es fantástico. De hecho, bueno, hay datos anecdóticos. Hace poquito Dua Lipa vino a un restaurante, fue a comer con su familia a un restaurante sin gluten. Que yo sepa, ni ella ni nadie es celíaco, pero se sabe que la comida ira refinada es uno de los restaurantes más prestigiosos de Buenos Aires. Sí, y ahí me llevas a otra pregunta, que por ahí 2 o 3 mitos y verdades. En algún momento se decía, si yo hago la dieta de un celíaco, no sé, voy a descender de peso. ¿Cuál es el mito ahora más común? Ese lo habrás escuchado, me imagino. No, sí, bueno, en realidad una de las cosas que sucedió es de no conocerse la enfermedad. Y no conocerse tampoco cuál es la dieta, qué es lo que hay que llevar, pasó a ser algo en algunos medios, especialmente en el primer mundo, en Estados Unidos, y por las celebridades, etcétera. Celebridades no solo artísticas, Gwyneth Paltrow, hay un montón de celebridades que se consideran o sensibles al gluten, que es un tema en sí específico, o que es más saludable, o que te va a hacer bajar de peso, todo eso que vos mencionaste. Bueno, no solo a nivel deportivo, bueno, ahora se están retirando Djokovic, que se considera, no se sabe si es celíaco o no es, pero él se considera sensible al gluten, tal vez lo sea, y hace una dieta, entonces se asocia mucho esta dieta sin gluten, que es, si querés, demonizada por aquel que se entera que es celíaco, y dice, yo soy celíaco, necesito hacerlo terriblemente al pie de la letra. Hay gente que no es celíaco y lo hace para sentirse mejor, porque, a ver, es verdad que sucede lo siguiente, que la enfermedad celíaca tiene una prevalencia muy alta. El 1% de la población mundial se considera que es celíaco, ¿sí? Que es un montón. Un montón. Pero el paciente que se sienta en el consultorio mío o el de un clínico, la molestia más usual en la panza es
básicamente que se distiende, le molesta la panza, puede tener a veces que se constipa, tiene una frecuencia evacuatoria menor, o que tiene diarrea periódicamente. Y esos pacientes tienen lo que tal vez en algún otro capítulo de algún otro gastroenterólogo, o mismo yo tal vez he venido a hablar, es lo que se llama síndrome de intestino irritable, ¿sí? Eso es los que se llaman los trastornos funcionales. Esos son los trastornos más comunes. Son mucho más comunes que ser celíaco, si bien ser celíaco es frecuente. Ahora sucede que ese paciente con síndrome de intestino irritable mejora cuando baja el consumo de harinas, ¿sí? Entonces, un poco la epidemia de hacer dieta sin gluten es porque la gente comienza hasta ella misma, me siento mal, me distiendo, no seré celíaco, como menos harinas, menos gluten, y te sentís mejor. El paciente se siente mejor porque es parte del tratamiento. Y lo único, un mensaje que sí quisiera transmitir a la audiencia, es que frente a la sospecha de que tal vez sea celíaco alguien o se sienta mal, no deje el gluten, que vaya al médico, porque los análisis para saber si sos celíaco necesitas hacerlo comiendo gluten, si no, no te enterás. Claro, claro. ¿Sí? Doc, y ahí microscópicamente, por así decirlo, la harina quedó en una olla o en un tenedor y la come un celíaco, ahí ya se produce esto, lo que es la contaminación cruzada. ¿De qué se trata esto? Y Sí. qué cuidados hay que tener, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente la contaminación cruzada habla de los no permitidos. A ver, te lo voy a explicar de otra manera. Tal vez un diabético coma algo de azúcar o se inyecta más insulina o tomas un fármaco. Un hipertenso que come un poco más de sal, toma una medicación, mejora. Ahora, el celíaco no tiene ningún permitido, no solo ningún permitido, como es una media luna, sino que no tenés un permitido de una minúscula cantidad de harina, porque eso ya impacta, ya porque despierta algo inmunológico. De hecho, los celíacos, ya la Iglesia lo ha aceptado, no comulgan con hostias. ¿Y qué cantidad de gluten o de harina puede tener la hostia? ¿Sí? Un poco para que sea gráfico, sí, para quienes nos están escuchando y viendo, ¿sí? Así que, frente a esto, la contaminación cruzada es un problema. El celíaco tiene que tener su propia vajilla, tiene que cocinarse todo en sus propios utensilios, la parrilla, etcétera, etcétera. Eso existe y es importante que se conozca. Y hoy por hoy se conoce, pero también es importante, también vemos un fenómeno en el paciente celíaco que se vuelve demasiado obsesivo, es lo que se llama hipervigilancia. Y no está bueno porque te puede llevar a casi te diría, un trastorno alimentario, casi lindante con la anorexia nerviosa. O sea que es complejo porque uno tiene que transmitir al paciente, y en este caso a la audiencia, le tenemos que transmitir que no puede consumir ni esto, pero también hay que decirle que esté relajado, ¿sí? Que no vaya a una hipervigilancia porque suma malestar a algo que ya también es complejo de estar consumiendo una dieta determinada, de estar alerta a ver si voy a una fiesta, a una reunión y se coló algo, ¿sí? Bien. Antes de hacerte la última pregunta sobre los nuevos tratamientos que hay, entonces, todo por lo que me venís contando avanzó mucho, por ejemplo, reuniones sociales. Volvemos al ejemplo de la primera persona fanática de la pizza, todo. Se junta con alguien, él debería llevar pero ahí ya hay una pizza, por ejemplo, o llevaría su pizza, sus cosas. A ver, en lo concreto, sí, tiene que ver con el grado de relación que tenés allí donde vas. Digamos, yo ya conozco muchísimas casas en las cuales saben qué prepararle al celíaco, o si cada uno lleva una comida, el celíaco lleva su comida, o hasta alguien lleva la comida para el celíaco, es decir, cocineros no celíacos caseros de nuestras casas ya saben cómo cocinarle a los amigos celíacos. En los restaurantes se complica un poco más la cosa, pero hoy por hoy cada vez hay mayor conciencia y cada vez vas a lugares donde hay un control estricto, se conoce. En una época alguien le decía a un mozo que era celíaco y pensaba que era un extraterrestre. Así que, sí, tal cual.
Y siempre como que en Palermo, en Capital, hubo más oferta que el conurbano, y ahora está obviamente. Ahora ya está bastante difundido, pero sí, esto seguro que en lugares donde hay mayores recursos económicos y gastronómicos, las cosas son más sencillas. Bien, Doc, para cerrar, si me tenés que decir nuevos tratamientos, lo más novedoso en celiaquía, ¿qué podemos decir? La dieta sin gluten es el tratamiento. Ahora suceden al menos dos cosas. Por un lado, el sagrado grial sería encontrar una pastilla o que te apliquen una inyección y que puedas comer un pancito, una pizza, una media luna. Eso no podemos llevar ninguna falsa expectativa que suceda de aquí a poco, hubo un ensayo de una vacuna, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la lucha, o el tema de los nuevos tratamientos surgen por dos circunstancias fundamentales. Una, por la que vos decías recién, lo que es la contaminación cruzada. Esto es, puede ser que yo desconfío de un alimento, desconfío de dónde voy, me tomo una pastillita o me aplicaron algo y puedo ir, que esa pequeña porción de gluten no me hizo mal. Eso es uno de los caminos. No es el camino de decir, me voy a comer una grande mozzarella, sino estoy tranquilo, voy a un cierto lugar. Ese es uno de los focos. Y el otro foco es que aproximadamente 2 o 3 de cada 10 celíacos, un 20 a 30% de los celíacos, a pesar de la dieta, siguen con síntomas, ¿sí? Por muchísimos motivos. Esos pacientes uno tiene que estudiarlos, saber si no tienen algo más agregado, pero son los pacientes donde la industria farmacéutica ha llegado, la enfermedad celíaca, y está invirtiendo muchísimos fondos para encontrar alguna medicación, sea oral, inyectable, subcutánea, intravenosa, lo que sea, para que ese paciente, aplicándoselo una vez al mes, etcétera, no se sienta mal a pesar de la dieta sin gluten. Es decir, como completando aquello que la dieta sin gluten no está reparando como tendría que reparar, ¿sí? Entonces, de este modo, en el mundo ya hace varios años hay varios protocolos, ¿sí? A Cono Sur, en Chile, Brasil y Argentina, hay un protocolo de un laboratorio que, bueno, en este momento se acaba de cerrar, pero fue el primer avance en el cual nuestro centro en San Isidro, donde yo estoy trabajando, en Cardiolem, fuimos parte ingresando pacientes de una corte que son cientos de pacientes en el mundo y son unos cuantos pacientes del Cono Sur que han ingresado y que digamos que hay a futuro, especialmente para los chicos jóvenes, celíacos, recién diagnosticados, que probablemente para ellos cambie un poco la historia en los próximos 5 o 10 años. Bien, y para cerrar, yo te entrevisté hace varios años por el mismo tema y avanzó un montón todo. Digo, si bien el impacto emocional al principio de alguien, volvemos al fanático de la pizza, que después te podés adaptar a una nueva dieta, ¿no? Absolutamente. En líneas generales, hoy por hoy la gente se está adaptando porque las facilidades son mayores, ¿sí? Y se habla mucho. Antes creo que la gente hasta era vergonzoso decir, soy celíaco, pero hoy por hoy, bueno, hasta como dijimos en Hollywood viró, es moda, es fashion. Doctor Edgardo Smeckel, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud. Bueno, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Quédense con nosotros que enseguida seguimos con mucho más en Noticias de Salud. Ya volvemos. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Seguimos con mucho más noticias de salud y llegamos a la última nota del día, una nota muy esperada en fin de año. Vamos a hablar de adicciones con alguien que sabe mucho del tema. Ya te la estoy presentando, ella es la doctora Geraldine Peronace, médica psiquiatra, especialista en adicciones, conferencista. ¿Cómo estás, doc? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por venir a esta nueva casa. Y ya me quiero meter en la primera pregunta porque lo explicás muy bien. Como para meternos en tema de adicciones, ¿cómo funciona el circuito de recompensa del cerebro? Es el circuito donde sentimos gratificación. Es todas esas conductas que nos van a hacer sentir estimulación, positividad, ganas de volver, por eso la dopamina, por ejemplo, va a hacer que uno repita conductas, y yo siempre digo que el primero que descubrió el circuito de recompensa como plataforma fue Netflix. Fíjate que después vinieron los Reels. Netflix fue el primero que se dio cuenta cómo funcionaba el cerebro, porque nos daba muy poquitos segundos, vos no podías despegarte, no podías pensar, no podías irte a dormir o hacer otra acción, y decías, ¡tac!, y quedabas enganchado en el próximo capítulo. Y el próximo capítulo, tremendo. Y mirabas el reloj y decías, ¡guau! Las 3 de la mañana yo sigo mirando Netflix. Dios mío, quedábamos atrapados. Entonces, Netflix fue la primera plataforma que entendió muy bien cómo funcionábamos y cómo atraparnos. A partir de ahí, las plataformas, que ya estaban en las redes sociales, le copian el sistema a Netflix y aparece Instagram con los Reels y después aparece TikTok, y a partir de la cantidad de segundos, la mayor velocidad, más atrapados fuimos quedando. Después, de hecho, cambiaron la reglamentación, Netflix tuvo que dar más tiempo, pero siempre está la picaresca, porque fíjate que ahora te da el tiempo para como de segundos, como para que uno pueda pensar, pero te tira cosas parecidas, sí, para a lo que vos venís mirando, cosa de que te vuelvas a tentar y vuelvas a entrar y no largues el producto que ellos tienen para ofrecer. Entonces, el sistema de recompensa, que en el ser humano va a tener que ver con cosas en principio primitivas, que son que tienen que ver con muy con el cerebro al principio reptiliano, que es comer y tener relaciones sexuales, claro, ¿no? Que fíjate que es lo que hace un reptil. Después, a medida que vino la evolución, el cerebro se fue sofisticando y acá estamos que uno puede gratificarse con cosas, ¿no? Puedes ir a una obra de teatro y te gratifica una obra de teatro. El tema está que en los chicos esa impulsividad, y al ser cortitos los tiempos, que es lo que pasa con Internet, el chico tiene el cerebro verde, tiene el cerebro que no está terminado de formar, tiene un cerebro inmaduro que termina de formarse a los 25 años. Entonces es muy difícil para el chico poder poner una pausa, poder pensar. Fíjate que para un adulto poder pensar se está complicando, ni que hablar para un adolescente que tiene el cerebro en formación. Por eso los adultos, si toman el lugar de adultos, tienen que ser ese cerebro, ¿viste? Tienen que ser el disco rígido externo, sí, de sus hijos. Está bueno el ejemplo. Ahí estamos. Y ahí me das el pie para meterme en el capítulo de pantallas. ¿Y qué relación científicamente comprobada hay entre el mal uso de la tecnología, por así decirlo, y algún trastorno mental? Bueno, el mal uso de la tecnología va de la mano en muchos casos, porque estos cerebros, voy a enfocarme de vuelta en la juventud y en los niños, estos chicos que están formándose neurobiológicamente, con cerebros que van a estar hiperestimulados, hiperexcitados, obviamente no tienen esa química, se va a ir alterando y la anatomía va a ir cambiando. Por eso la formación neurobiológica de las estructuras del cerebro va a ir siendo otra y la química va a ir funcionando de otra manera. Entonces, no es casual que vamos a ver chiquitos con mayor cantidad de
trastornos del estado del ánimo, chiquitos que cada vez duermen peor porque obviamente hay mayor excitación, mayor insomnio, chicos con mayor tasa de depresión, desgraciadamente, dependiendo del material que tengan acceso, van a tener también otros riesgos, ¿no? De conducta, de grooming, que va a tener que ver con el abuso sexual infantil, porque nadie sabe con todos estos juegos quién está del otro lado, el tipo de contenido que ven que no está apto, como estos últimos años, mucha pornografía infantil ha llegado a la consulta, mucha, porque es un chiste. Cualquiera te dice, son mayor de 18, vos pones sí y pasás. Entonces, bueno, cualquiera puede tener acceso a la pornografía. Un chico de 10 años que le va a resultar raro, va a querer, la curiosidad lo va a llevar a ver cosas que no tendría por qué ver a los 9, 10 o 7 años de edad, porque no comprende eso que está viendo. Entonces, riesgo de conducta, riesgo de contacto, hay un montón de otros riesgos, más los temas, por ejemplo, un clásico de las escuelas, están cada vez más viendo en los últimos tiempos chicos con déficit atencionales, ¿no? Porque obviamente un cerebro está hiperestimulado, hiperexcitado, cada vez pueden poner menos foco, menos atención. Entonces, que también después en el secundario eso lo vas a tener también con el consumo de marihuana. Sí. Ya si querés, en los más chicos la queja tiene que ver por el exceso de pantalla, y en la adolescencia ya se une el tema del consumo de sustancias, porque estos chicos, para después, sin querer queriendo, querer bajar y encontrar algo donde encontrar paz, desgraciadamente, ¿qué van a hacer? Y van a ir a buscar el alcohol, que es la primer sustancia depresora del sistema nervioso central, y también, si no, va a entrar la marihuana, el cannabis, que desde algún lugar los baja, a muchos los apacigua. Entonces, por eso hay consumos cada vez más a temprana edad. Entonces ahí se vuelve un combo letal. Internet, alcohol, marihuana o faso, como le quieras llamar. Bien. Doc, ¿hay alguna relación entre el aumento del suicidio adolescente y la tecnología? Parece que le echamos la culpa a toda la tecnología, pero ¿hay algún vínculo? Sí, hay un vínculo porque tiene que ver con el ciberbullying. El ciberbullying, el ciberacoso es una de las principales causas, por no decirte la principal causa de las defunciones actuales en los niños y adolescentes en este mundo moderno. Es un tema desgraciado, que lo digo siempre, porque no estamos hablando del aumento de cáncer o de enfermedades cerebrovasculares, que vos decís, bueno, mirá lo que pasó, aumentaron las leucemias en los niños en el mundo, o las formaciones vasculares en el cerebro, entonces se mueren los pibes porque está pasando esto. Los pibes en el mundo, en este momento, la tercera causa de muerte es el suicidio por patologías mentales que van muy de la mano del mal uso de Internet y las redes sociales, que es lo que más consumen ellos. Bien, y cuando vos hablas de patología dual, ahí se une un poco, ¿no? Lo que es la enfermedad del siglo es la depresión, decís vos. Sí. Y a veces hay a patología dual, ¿a qué le llamás? ¿Okay? Dos. Claro, estamos hablando de dos cosas. ¿Qué va? La enfermedad del siglo es la depresión. No quedan dudas, veníamos mal y la pandemia lo mostró. Lo mostró y acá estamos al día de hoy, que no quedan dudas. De hecho, lo vemos actores, cantantes, de donde... no respeta nada. No, futbolistas, todo el mundo salió a mostrar su enfermedad mental y la hicieron pública, que está muy bien como para desmistificar que es cosa de locos. No sos un loco por tener una patología o sintomatología psicológica o psiquiátrica. Sos una persona, un padeciente, y hay tratamiento. Simplemente hay que venir a ver a los médicos, que nos encargamos del cerebro, que nos encargamos de estas dolencias del alma, si se quiere.
Bueno, y hay tratamiento y se pueden resolver en su gran mayoría. Entonces, la depresión, este trastorno depresivo mayor, que es tremendo, va en 1/3 de estas depresiones van de la mano de adicciones. Entonces, por eso, estas dos enfermedades, que justamente las dos son mentales, están en franco aumento. Son las dos, para mí son las dos enfermedades. Una dispara a la otra, o conviven, siglo. coexisten. Y coexisten. La depresión va de la mano de la adicción, pero puede a veces no ser así, que venga la adicción, por eso después lo va a determinar el médico tratante. En otras personas arrancan, viste que ahora se usa el término drogas recreativas, la persona capaz arranca con lo recreativo y al final termina generando tanto va el cántaro de la fuente que al fin se rompe, ¿no? Empiezan, avanzan, más avanzás, más difícil es volver atrás. Van entrando en un camino y terminan en una enfermedad. Entonces, terminan en una adicción y después, a partir de esa adicción, se disparan otros cuadros. Bien. Y ahí puede detonarse una depresión, un cuadro maníaco, bueno, cualquier otra patología de las enfermedades mentales. Excelente. Ahí te dejamos tomar agua si querés. Para los que recién se enganchan, estamos con la doctora Geraldine Peronace, una experta en adicciones y explica todo de forma muy clara. Si hablamos de depresión y no hay adicción y no hay otra cosa, ¿es un problema puramente químico? Y te digo esto, ¿por qué? Porque hay veces que dicen, no, se puede resolver de otra manera, meditando, y no, a veces el problema es químico y responde a un tratamiento. A ver, la gente confunde estar, el tipo, estoy depre, Sí. o estoy triste, Sí. con un trastorno depresivo mayor. Cuando uno diagnostica un trastorno depresivo mayor, tiene que tener determinadas condiciones. Yo le digo, bueno, vos abrís la puerta y generalmente es como decir, tiene 4 patitas, mueve la colita y hace guau guau. Tiene que tener todas esas características para que vos digas, esta persona tiene un trastorno depresivo mayor. El resto, estamos muy mal hablados, enseñados, y es muy a flor de piel, la punta de la lengua, decir, estoy bajón, estoy triste, te vengo a ver porque estoy deprimido. Estar deprimido es estar triste para la mayoría de las personas y es una emoción. Y eso no lo convierte en una enfermedad. Un trastorno depresivo mayor es una enfermedad. Estar triste, podés estar vos, puedo estar yo, puede estar el vecino de enfrente, son ratos, son momentos, a veces pueden ser días y no pasa nada, no se muere nadie por esto. Forma parte, Bancátela, es la vida. Forma parte de la vida. Todos tenemos bajones y días nublados, como le digo yo a los pacientes. Un trastorno depresivo mayor, una depresión real, es otra cosa, cumple con otros criterios y eso requiere, lo tiene que evaluar un médico, se va a dar cuenta el médico, lo va a tratar y esa persona va a requerir de tratamiento farmacológico y, a mi entender, sin lugar a dudas, de tratamiento psicológico. Todos mis pacientes reciben tratamiento farmacológico y psicológico. ¿Por qué? Porque obviamente hubo una alteración química y gracias a Dios cuando ponen cara y dicen, ay, no me digas que me vas a tener que medicar, siempre les digo, hay que agradecer que vivimos en esta época, que hay tantos fármacos para poder ayudar al ser humano. Sí, y después sin hacer la medicación salvavidas, ¿no? Bien usada, como decíamos, y sin hacer apología, ¿no? a un antidepresivo. Después está el caso, hablando con psiquiatras, me cuentan por ahí que la persona logra el objetivo, o sea, se corrige químicamente eso, después la medicación se retira, pero la persona por ahí llega al tiempo, y ahí viene la anécdota, me dejó mi novio, o sea, estoy mal, quiero volver a la medicación. El paciente al psiquiatra y dice, no, pará, anda al psicólogo, sería la respuesta. Claro, yo lo mando al psicólogo. No. Muy bien eso. No, porque, a ver, por eso, situaciones donde la vida nos va a golpear, vamos a tener toda forma parte. Yo digo, la vida es prolija, la vida desprolija. Y todos tenemos aprendizajes. Estamos, de hecho, acá con muchos aprendizajes, si no la vida sería un embole. Tenemos que aprender, nos tienen que pasar cosas, pero eso no significa que uno vaya a tener que andar tomando medicación todo el tiempo. Cuando se requiere,
Sí, para eso está, y agradecemos a la vida que vivimos en este momento, insisto, que hay tanto para ayudar al ser humano. Pero después el resto hay que poner el traste en la silla y ir a trabajar las cosas donde hay que ir a trabajarlas, que es en el consultorio, con las personas que estudian psicología y se dedican tantos años de carrera a ayudar al ser humano. Muy buena frase, y recién justo en la primera nota con el toxicólogo Carlos Damina hablábamos salió el tema del DSM, ¿no? El manual de la psiquiatría, Sí. Y hay un libro justamente de Allen Frances que dice somos todos enfermos mentales y critica justamente el abuso, y que Carlos le decía a los lapiceras fácil, ¿no? Que decía que todo se medica, no, todo no se medica, es una crítica. Él había participado del DSM-4 y critica al 5, como que hay una euforia diagnóstica. Y eso hablaba de abusos de la psiquiatría. Es que así sucedió. Hay gente que no dudo que trabaja en ese lugar, pero por suerte también hay una manera, hay otros profesionales que no lo vemos de esa manera. Sentir forma parte de estar vivos y bueno, hay que ir a trabajar las emociones cuando nos exceden. Muy bien. Doc, un trastorno de ansiedad y un trastorno de depresión, ¿a veces cabalgan juntos? ¿Coexisten o no? ¿Un trastorno ansioso Sí, depresivo? Sí, un montón de veces, y más en estas épocas. Sí, van claro. de la mano muchas veces. En general, hoy por hoy, la mayoría de las veces. Es un clásico River Boca. Es un clásico River Sí, Boca, ¿no? Sí, que el paciente tenga síntomas ansiosos. Y de hecho, justamente, si volvemos al tema de la tecnología, muchas veces aparece, fíjate que tocan la tecla y están Sí. con el teléfono que va generando eso. Ansiedad, el tecnoestrés. El tecnoestrés. Tecnoestrés. Crece, y ese tecnoestrés puede desencadenar, puede derivar en una depresión, y esa depresión puede derivar también después para compensar, y ya pasa tantas horas ahí que termina en una adicción. ¿Ves ahí cómo pasamos a una enfermedad dual? Increíble. ABC. Perfecto. Y habías explicado muy bien, me encanta el tema de los likes, que había salido cuando viniste a la radio hace un año más o menos, estaba Sí. justo de moda una serie, creo que adolescente o adolescencia, algo así, y tenía que ver también problemas de la adolescencia y ese Validación. like, claro, Bueno, ese es like dopaminérgico. que te bajonea. ¿Cómo es eso? Pero el cerebro y vos decís un like, y vos decís Y es que en esta época la validación de los jóvenes va mucho justamente por el perfil de las redes sociales, y es la cantidad de existís o no existís a partir de los likes Tremendo. que tenés. Porque justamente a partir de las redes sociales hubo un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con el conócete a ti mismo versus ahora el muéstrate a ti mismo. Entonces, acá se nos puso picante la situación, y donde todo pasó a ser imagen, la cáscara del huevo y no el contenido. Por eso hay un ser humano tan vacío y un ser humano que cada vez está más deprimido. Este es el punto. Veníamos del lema ese que vos lo dijiste, del sexo, droga y rock and roll a internet. Y ahí... Bueno, acá estamos. Acá está. Acá estamos, y ahora el tema está para dónde vamos. Porque acá estamos. ¿Y para dónde vamos? ¿Qué tips concretos darías, cada caso es particular, pero a una familia, por ahí el uso de las redes sociales, de un niño? ¿Cómo debería comportarse el adulto? Vos viste en estos tiempos que corren. Ahora, en estas últimas semanas, varios lugares del mundo importantes y muy bien educados, donde la educación es un gran valor, han firmado que los chicos no van a tener acceso a las redes sociales. ¿Hasta qué edad? 16 años de edad. Entonces, y de hecho ahora acá hay un colegio y un grupo de padres, el otro día veía la nota, en la provincia de Mendoza, padres que se agruparon para y consintieron, tienen un consentimiento informado y armaron una página de internet donde se ponen todos de común acuerdo para no darle celulares a sus hijos. ¿Por qué? Que los aplaudo, que está muy bien, porque seguramente, yo sí, lo digo hace años, tengo una frase mía que la repito siempre en las charlas, es: si lo malo se contagia, lo bueno también. Entonces,
el sistema nos ofrece un modelo, pero uno también puede ofrecer otro modelo, ¿no? Siempre que hay un River, hay un Boca. Bueno, entonces, estos padres nuestros, acá creo que son un gran ejemplo de que sí se puede tener una adolescencia libre de teléfonos. De hecho, estos padres tienen los chicos comunicados, pero volvieron al Nokia común. Que el padre dice, sale, de hecho, no me acuerdo, como que te diga 4.000 pesos, lo compras por coso, por la página tic y te compras el Nokia común que suena o te deja el mensajito de texto. Porque vos que decís, quiero saber dónde está mi hijo, quiero saber si llegó lo de Juancito. Bueno. Qué lindo para replicarlo eso. Bueno, ¿no? lo replicaron. Y el otro día, cuando veía la nota de este papá que hablaba muy bien y hablaba de la página de internet que tienen y donde uno lo puede localizar y cómo poner el formulario que todos los padres firman por si se quiere replicar el modelo, me hicieron acordar a que hace muchos años yo había ido a Necochea y también un grupo de padres autoconvocados me habían llamado por previas, se llamaban en aquel momento previas sin alcohol. Eran en la costa atlántica nuestra todo un grupo de padres que trabajaban las previas con los pibes del colegio, del secundario, y los acompañaban y les armaban las fiestas y no había alcohol. Digo porque justamente en esta época donde es un desastre, la fiesta de la fiesta de la fiesta, toman y después esas cosas derivan en accidentes tremendos y en otros tipos de consumo, digo, siempre hay alguien que muestra un modelo que se puede hacer otras cosas. Lo que pasa es que se necesitan adultos, se necesita que los adultos armen grupos, se necesita que, como decía el Quijote, la unión hace la fuerza. Entonces ahí está, estos padres agrupados, consensuando con un objetivo en común que es la salud, que sus hijos lleguen a la adultez con las neuronas bien puestas. Bien, te hago ya, las últimas. ¿Existe la adicción, no sé, a los antiinflamatorios, por ejemplo? Escucho que se toma a demanda. ¿Eso puede generar o Mirá, no se catalogaría? Sin lugar a dudas, los AINES o analgésicos son algo que cualquier argentino tiene en la cartera. En el botiquín, en la mano, como dice, el bolsillo de la dama, en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero. Los tenemos todos. Al argentino le encanta automedicarse. Entonces, y fíjate vos que la cantidad de publicidades de medicamentos que hay dando vuelta por ahí sin ningún consentimiento médico, ¿no? Pero bueno, son pautas, son espacios y bueno, y los espacios venden, muestran, y a nosotros que no nos cuesta nada automedicarnos, va. Claro, pues no es adicción, eso es automedicación, sería la palabra correcta, que es re peligroso también. Claro, porque no hay, ¿quién lo está evaluando? O que vos te tomes el antibiótico, tenés un moco y vas y te compras, no voy a decir nombre de fármaco, pero te compras una citromicina, y vos decís, ¿quién te la dio? Te lo digo, no, me la estoy tomando yo. Pero mismo también, por izquierda, las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, hablando de nombres genéricos, que son drogas ansiolíticas, que tienen que estar con prescripción. La gente la consigue un montón sin ninguna prescripción, la consiguen por izquierda. Vos decís, ¿quién te la dio? Y capaz, si se le dio el médico, se le dio hace 7 años y la persona la sigue tomando, o el médico le dijo, bueno, ya está, la podés dejar de tomar, y la persona, como le encantó el efecto, la sigue tomando y dice, no, yo sigo durmiendo con esto hace 7 años, que a mí no me saquen la pastillita, que por supuesto porque ya hizo una adicción. Pero es una cuestión de automedicación, y ¿de dónde saca la? Y bueno, la compran la gente consigue todo por derecha y por izquierda. Bueno, Doc, para cerrar, me quedo con este concepto, ¿no? Que hablamos, ¿no? de la medicación bien usada, salva vidas. No hay que tenerle miedo si uno está, ¿no? realmente con depresión, cuando te recetan un antidepresivo, porque la palabra ya, ¿entendés? Se puede salir adelante, y vos resaltás mucho también el apoyo terapéutico al psicólogo, y también sos de las que dicen, no, esto no es para medicar, anda al psicólogo. Eso me encantó. Yo creo que es muy importante poder darnos cuenta de que no todo es para medicar. Si se requiere, por supuesto, ahí está, y es una herramienta. Hay que consultar para poder saber derivar a tiempo y a donde corresponda.
¿no? Por eso es importante no tomar, si una situación me aprieta realmente, siempre estamos creyendo que podemos solos. 1, 2, 3, a la tercera vez que te tenés que dar cuenta que no estás pudiendo solo. O sea, lo ideal sería que te des cuenta, no hace falta sufrir tanto. A veces llega gente después de muchos años de pasarla tan mal. Años de pasar, porque somos cabeza dura. Y uno, si hubiera podido pedir ayuda a tiempo, salva vidas. Esto es importante. Y hay gente, muchos, que estudiamos justamente carreras humanistas para poder ayudar en los procesos de vida de los demás. Doctora Geraldine Veronazzi, un placer como has explicado todo y gracias por venir. Gracias por la invitación. Felicidades. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Un placer cerrar el año acá con esta especialista que tanto admiro. Feliz año para todos y nos volvemos a ver en Noticias Salud muy pronto. Chau, chau. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.